Eres uribista, te felicito. Estás siguiendo a una de las personas más influyentes del país. La persona que le hizo la guerra a los grupos armados ilegales. O mejor, a la guerrilla. La persona que hizo posible que saliéramos a viajar por las carreteras del país y disfrutáramos de sus paisajes. Si tú eres uribista, tal vez ese sea tu único argumento. Te recuerdo que en Colombia hay muchas madres esperando a sus hijos que nunca volverán porque pasaron a ser parte de una gruesa cifra de falsos positivos. Y con los falsos positivos se cae el argumento de que combatió a la guerrilla. Más bien, exterminó al pueblo que lo eligió y convirtió sus cadáveres en combatientes. Si tú eres uribista y además eres de los afortunados que no fue alcanzado por ese flagelo y por eso crees que la cosa no es contigo, piénsalo de nuevo, porque no fue el único ataque del líder carismático. Se produjeron varios ataques en contra de la población más vulnerable por parte de Uribe. Ataques como la afectación al crecimiento de los intereses de las cesantías de los colombianos. Cambiar la política de los recargos nocturnos y horas extras, colocándolos a las 10 de la noche, cuando antes eran a partir de las 6 de la tarde. Reducir el pago de domingos y festivos, pasándolo de un 100% a un 75%. ¿Y por qué le llamo ataque a esto? Pues porque va en contra de los intereses de los más vulnerables. Ponte a pensar, ¿qué interés puede tener un empresario en trabajar unas cuantas horas a la semana? Creo que ninguno, pero para personas como tú y como yo, esas horas extras hacían la diferencia en los gastos mensuales. Pero no te afanes, esos tiempos ya pasaron. Esto afectó al 90% del país y benefició solo al 10%, que vendrían siendo los más ricos de Colombia. Si tú eres uribista, déjame recordarte también que en ese gobierno fue la época donde masacraron a gran parte de la población civil. Masacres como la de Bojayá, la masacre de El Limón, masacre de San Juan de Nepomuceno, masacre en la tribu Aguá, en Nariño y muchas, pero muchas otras más. En esa época, las autodefensas eran la máxima autoridad del país. Y cómo olvidar al alcalde del Roble, quien le dijo de frente al presidente Uribe que lo iban a matar, creyendo que con esto lograría salvar su vida, pero no fue así. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Ante una mirada indiferente del presidente, lo mataron. Entre los caciques políticos de esa época se encontraba el Gordo García, presente en esa reunión, Jairo Merlano, ex senador para el departamento de Sucre, y en la mesa principal, el señor Salvador Arana, gobernador de Sucre para esa época y señalado directamente por el alcalde del Roble. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Meses después de la muerte del alcalde, Salvador Arana fue nombrado embajador en Chile. Este es el presidente con el récord de más ministros en su gabinete presos por corrupción y la persona con más procesos legales en su contra actualmente en el país. Tú, que eres uribista, es muy probable que creas que todos los planetas se alinearon y que el universo actuó para que todas las injusticias y calumnias de un país cayeran en una sola persona. Pero es tu derecho decidir qué creer. En el presente, el único presidente que a mi modo de ver tiene un rabo de paja empapado de gasolina de muy alto octanaje como para retirarse de la política. Junto con sus fieles, sacaron adelante una ley que permite expropiar el dinero que ahorraste en tu vida laboral en caso de que no logres pensionarte. Y por si fuera poco, planea un nuevo golpe, contratos por días y por horas, lo que faltaba. En el año 2006, el 24 de febrero, se produjo un accidente en el municipio de Mutatá, donde murió Pedro Juan Moreno, uno de los que apoyó la creación de las Convivir, junto con Álvaro Uribe. Fue presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Antioquia y trabajó duramente en la campaña para la primera elección de Álvaro Uribe.
pero tiempo después se distanció de él por ciertas diferencias. Se dice que Moreno murió en un accidente aéreo cuando el helicóptero donde viajaba se precipitó a tierra. En su momento, el director de la Aerocivil, el señor Fernando San Clemente, realizó la investigación donde se determinó que el siniestro fue accidental. Eso determinó en su momento el señor Fernando San Clemente. Recuerden este nombre. En el año 2009, El Espectador sacó una columna que titulaba Las razones del presidente Álvaro Uribe a Pedro Juan Moreno. Según El Espectador, Uribe, a través de un intermediario, le advirtió a Moreno que dejara de publicar denuncias en contra de su gobierno. Tiempo después, en el 2014, el CTI presentó un informe donde decía que la caída del helicóptero donde murió Pedro Juan Moreno se produjo por manos criminales. Aquí una nota de Noticias 1 acerca de este hecho. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez habría ordenado la muerte de uno de sus hombres más cercanos, el industrial paisa Pedro Juan Moreno, quien el 24 de febrero de 2006 murió luego de que el helicóptero en el que se desplazaba hacia el Urabá perdiera el control. El periodista Daniel Coronel, en su columna de este domingo, titulada Aquí no hay muertos, resaltó a partes del libro Aquí no hay muertos, una historia de asesinato y negación en Colombia, en el que su autora, la abogada e investigadora María McFarland, revelará un correo electrónico enviado a ella por el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, con detalles hasta ahora desconocidos de la muerte de Moreno. Recibo un cordial saludo sobre Pedro Juan Moreno. Lo conocí personalmente, ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las autodefensas, concretamente de un sitio llamado 21, donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba, acción llevada a cabo por órdenes de Uribe. Lo que desvirtuaría la hipótesis de que el helicóptero sufrió una falla técnica. La columna retoma el episodio de la trabajadora de los hangares del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, de donde partió el helicóptero siniestrado, quien meses después del accidente mencionó en un correo electrónico la posibilidad de que la aeronave hubiera sido saboteada. Se llamaba Nancy Esther Zapata Orozco. Encontraron su cuerpo tirado en un hangar del Olaya Herrera en noviembre de 2007. La policía que custodia el terminal aéreo no vio nada, tampoco los vigilantes privados. Nadie oyó nada. La mujer tenía un certero disparo en la nuca. A su lado dejaron una cartulina que rezaba: aquí no se aceptan zapas. ¿Será que solo son calumnias? A principios del mes de febrero de este año, la policía allanó una finca en el municipio de Huasca, Cundinamarca, propiedad del actual embajador de Colombia en Uruguay. En la finca funcionaban unos laboratorios para producir cocaína. Al momento de la noticia se dijo que los laboratorios eran de paso y que no tenían tanta capacidad de producción, pero según la fiscalía eso no es así, ya que en el lugar se producían 2 toneladas de cocaínas mensuales. En el laboratorio se encontraron 125 kilos de cloruro de calcio, 50 kilos de hidróxido de sodio, 75 kilos de metabiltufitos, 1000 galones de acetona, 35 galones de ácido clorhídrico y 125 galones de gasolina. Aparte de eso, los policías encontraron 10 kilos de cocaína ya procesada, pero estas no aparecen. Nadie sabe dónde está. En el lugar se produjo un incendio iniciado por la policía, que en su afán de ocultar evidencias ocasionaron un incendio forestal en ese municipio. Hasta el momento, el gobierno no se pronuncia ante el hecho. Llama la atención la indiferencia del gobierno y que ante un hecho tan delicado, el uribismo guarde tanto silencio, que ni siquiera han llamado al embajador de Uruguay, que resulta ser el señor Fernando San Clemente. ¿Recuerdan el nombre? Sí, el director de la Aerocivil, que hizo el informe diciendo que la caída del helicóptero donde murió Moreno fue un accidente. ¿Será coincidencia? Tú, que eres uribista, debes tener en cuenta la clase de persona que sigues, porque para personas como esas, tú no vales nada. En Colombia estamos lejos de que los dirigentes